Quizás a las personas que tengan acceso a la computadora, al teléfono, a internet, ¿verdad? Y que puedan hacer uso en este momento de eso, pongan la palabra joven, o incluso jóvenes, la palabra jóvenes o la palabra jóvenes costarricenses en Google, ¿verdad? A mí siempre me gusta mucho hacer este ejercicio. Y aquí está, ¿verdad? Yo les quiero compartir esta imagen porque me parece relevante. Cuando ponemos en Google ciertas palabras claves que representan poblaciones, grupos, ¿verdad? Sectores sociales que de alguna u otra manera han sido históricamente vulnerabilizados por la cultura en la que vivimos, siempre nos da pistas, ¿verdad? Cuál es el mainstreaming, ¿verdad? Cuál es la noción hegemónica que tenemos por jóvenes, ¿verdad? Entonces, no sé si a ustedes les está pasando, si lo hicieron en sus dispositivos, si les está sucediendo lo mismo, pero acá tenemos, ¿verdad? Acá tenemos una imagen de jóvenes, no jóvenes costarricenses, está interesante hacer la comparación, pero realmente no dista mucho. Quizás, o sea, ¿de qué estamos hablando o qué estamos viendo cuando vemos o insertamos la palabra jóvenes en Google, ¿verdad? Estamos viendo una tendencia a la construcción publicitaria de la imagen de la juventud, ¿verdad? Estamos viendo una uniformidad de cuerpos que pasa por el tema de la edad, pero que también pasa por la composición biológica propiamente dicha de los cuerpos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un ideal de juventud, que tiene que ver mucho con la diversión, que tiene que ver mucho con el consumo cultural, que tiene que ver mucho con el entretenimiento, o en algunos casos pues podemos tener como con el estudio, ¿verdad? Con esa construcción de la juventud como un espacio de transición, ¿verdad? En el que se privilegian algunas representaciones de juventud sobre otras. Entonces, yo tengo esta construcción mediatizada de la juventud, que como bien les digo, es un ejercicio empírico, ¿no? Yo no puedo sacar conclusiones socioculturales probablemente, más allá de decir, esto es lo que privilegia el navegador de Google, ¿verdad? Porque eso es intencional y eso es político, ¿verdad? Entonces, para hablar, como a continuación voy a hablar de la comunicación en clave de ese sujeto joven, de sujeto joven diverso, sí me interesa pues trabajar dos temas, ¿verdad? Como esa noción de juventud va a estar, o de juventudes, va a estar atravesada por cuatro elementos que a mí me parece que van construyendo nuestra vida social como sujetos, ¿verdad? Es el patriarcado como un sistema cultural que privilegia las desigualdades de género, ¿verdad? Pero que se articula también con formas de producción capitalistas, con formas de desigualdad basadas en la clase social, basadas en la etnia, ¿verdad? Y que yo tengo que ver en clave de adultocentrismo, porque no es solo, el patriarcado no solo habla de las desigualdades de género, sino que también habla del papel que juega la edad, la adultez, ¿verdad? La persona adulta frente a la niñez y la juventud como moratorias hacia la adultez, y frente a las personas adultas mayores como ese ya paso final por la vida, ¿verdad? Entonces, el patriarcado, sobre todo el patriarcado moderno, nos presenta una imagen de la juventud que tiene un poco que ver con esta imagen publicitaria, ¿verdad? Que es la imagen de la alegría, de la diversión, ¿verdad? Un sujeto, la persona joven objetualizada, ¿verdad? En una sociedad de consumo, ¿verdad? Y que a la vez esa juventud va a estar atravesada por esta desigualdad de género. No es lo mismo ser mujer joven que ser un hombre joven en una sociedad patriarcal. Esto no quiere decir que para los hombres jóvenes sea todo color de rosa o esté todo bien, para nada, pero sí nos lleva a pensar que los mandatos, ¿verdad? Que los mandatos del patriarcado, los roles de la mujer y los hombres jóvenes difieren, son diferentes, ¿verdad? Y lo que se espera que nosotros hagamos o que las personas jóvenes hagan debe ser visto en este marco
de desigualdad sexual, de reproducción de estereotipos de género, ¿verdad? Y entonces en ese contexto, las personas jóvenes, al igual que el resto de las personas de cualquier edad, están atravesadas por su condición de clase, por su condición de género, ¿verdad? Y tienen que encontrar formas de agencia que rompan con esta dominación marcada por la edad, ¿verdad? Sobre todo, pero como yo les decía, también por la clase, por el género y por la etnia. Entonces, cuando hablamos de juventudes, de entrada, esta noción de juventud, de sujeto comunicativo joven, que es lo que a mí me interesa hablar, es una categoría diversa, ¿verdad? Y es una categoría que participa de la comunicación de diferentes maneras, ¿verdad? Y entonces aquí yo empiezo. ¿Cómo participa este sujeto joven, o este sujeto comunicativo al que voy a llamar joven, ¿verdad? En el proceso de comunicación. Lo primero que creo que es importante es decir eso, que la comunicación es un proceso. A veces pensamos en la comunicación como los medios de comunicación o como los contenidos comunicativos, pero la comunicación es un proceso en el que se materializan en distintos formatos las experiencias compartidas por las personas, ¿verdad? Y estas experiencias se dan en contextos, ¿verdad? En los contextos en los que vivimos y a partir de las maneras en las que vivimos el género, la etnia, la clase, la edad, ¿verdad? Entonces vamos a estar... estas experiencias van a marcar nuestras nociones de intercambio, nuestras nociones simbólicas, ¿verdad? Entonces, lo primero es eso, no podemos hablar de un sujeto comunicativo único, por tanto no podemos hablar de de derechos comunicativos en abstracto, sino que eso tenemos que aterrizarlo, ahora lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y por supuesto en estas experiencias compartidas se van construyendo simbólicamente idearios, imaginarios, ideologías, ¿verdad? Que van a permear nuestra manera de actuar, sentidos comunes que van a ampliar, a marcar, ¿verdad? Los discursos que tenemos como sociedad, los discursos que tenemos como personas jóvenes, ¿verdad? Por ejemplo, si partimos de una noción adultocéntrica de juventud y pensamos que las personas jóvenes no van a saber participar en política o no van a tener opiniones, ¿verdad? Claras y concisas en diferentes áreas, o que a las personas jóvenes les falta madurez para tomar decisiones en política pública. Este tipo de cosas está sostenida, ¿verdad? En una construcción simbólica de la juventud, ¿verdad? Como carencia, como moratoria, ¿verdad? Y en esto que yo les decía antes, que era como esta mirada patriarcal de lo que es ser jóvenes, ¿verdad? Y eso parte de experiencias compartidas. Cuando yo digo experiencias compartidas, no me refiero a que estamos necesariamente en un proceso de diálogo, sino que tenemos que considerar las relaciones de poder en las que se construyen, ¿verdad? Esas experiencias compartidas. Y por tanto, bueno, por último, las formas en que nos relacionamos, estas interacciones, ¿verdad? Cómo se materializan, cómo se entretejen esas experiencias y cómo se construyen los sujetos de esas experiencias, ¿verdad? Y digamos que vivimos en sociedades en las que aún son importantes las jerarquías, ¿verdad? Digamos, marcadas por la autoridad, ¿verdad? La autoridad del padre-madre, la autoridad docente, ¿verdad? Y cómo, digamos que en esas autoridades se van a construyendo relaciones, ¿verdad? De poder, que en las sociedades en las que vivimos actualmente tienden a ser relaciones desiguales, ¿verdad? Donde la toma de decisión está claramente ubicada en un sujeto y no en otro, donde la participación de los sujetos se ve limitada por diferentes elementos, ¿verdad? Y donde existen unas dinámicas, para hablar en términos de interseccionalidad, unas dinámicas de privilegio y opresión. Entonces hay unos momentos, hay unas relaciones en las que nosotras y nosotros podemos operar siendo los sujetos de poder, los sujetos que ejercen el poder, y otras en las que, ¿verdad? Digamos que más bien tenemos que enfrentar
ciertos poderes, ¿verdad? Y otras en las que negociamos esos poderes. Entonces, todo esto es importante para entender que, que la comunicación es un proceso. Dos, que en esos procesos los sujetos tenemos identidades múltiples. Tres, y que es relacional, ¿verdad? Yo no puedo hablar de una pirámide donde todo está arriba, donde algo está arriba y todo lo demás está abajo, sino que esas relaciones de poder y esas desigualdades van cambiando. Si quieren lo podemos pensar de la siguiente manera. Yo soy una mujer, en este momento tengo un rol de académica, eso me coloca en un cierto lugar de autoridad, un cierto discurso de autoridad, en un cierto lugar de privilegio, pero en otras condiciones este ser mujer puede ser leído, vivido y experimentado de otra manera, ¿verdad? Entonces yo les puedo decir, yo soy una mujer migrante y eso puede tener un impacto en mi vida, en otros espacios en los que yo me mueva. Sin embargo, en este momento, lo que puede estar, mi identidad que está marcando en este momento es que soy una mujer académica y probablemente lo migrante no juega un papel tan importante, ¿verdad? Entonces a eso me refiero. Quizás piénsense ustedes mismos, ustedes mismas, como sujetos y esas distintas identidades que les atraviesan y cómo esas identidades que les atraviesan permiten que se establezcan diferentes relaciones de poder según el contexto, ¿verdad? Entonces, eso es comunicación, ¿verdad? Comunicación son esas interacciones, comunicación es esa construcción simbólica que se puede dar a través de los medios de comunicación, pero también se da a través de la escuela, de la comunicación en las organizaciones, que se da también a partir de la comunicación política e institucional, ¿verdad? Y por supuesto se da en la comunicación grupal y en la comunicación interpersonal, que es la que tenemos cada día con la persona que tenemos al lado, con las que construimos relaciones, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo aterrizo esta comunicación como proceso y en la que todos y todas participamos, porque todos y todas somos actores de comunicación, en el marco de una comunicación como derecho, ¿verdad? Porque si yo digo, ok, si todas y todos nos comunicamos, entonces yo no debería estar preguntándome si la comunicación es un derecho o qué significa que la comunicación sea un derecho. Pues sí, tenemos que hacerlo. Y la clave está, como les hablaba desde el principio, en que existen desigualdades basadas en género, etnia, clase, edad, que están marcando cómo se produce esa comunicación. Y cuando yo estoy hablando de desigualdades y estoy hablando de discriminaciones, estoy hablando también de violación de derechos, de demanda de derechos y sobre todo de agencias para demandar y reclamar esos derechos, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta trabajar con la comunicación como derecho en tres ejes fundamentales, ¿verdad? Uno es el derecho al acceso a la información. Todas las personas tenemos derecho a acceder a la información. Esa información debería estar pensada en nuestras necesidades, ¿verdad? Y debería estar pensada en nuestras necesidades como personas jóvenes, pero también como personas jóvenes con discapacidad, personas jóvenes de etnias diversas, con lenguajes diversos, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Con niveles de instrucción diversa. Entonces, pregúntense si cuando cuando recibimos información pública, cuando accedemos a información pública, si esa información realmente está pensada para la diversidad de sujetos. Piensen quizás desde su experiencia en la información que hemos recibido sobre COVID, ¿verdad? Yo siento, quizás, no sé, los esfuerzos del Ministerio de Salud, pues por supuesto que son muy valiosos, pero yo pienso que hay una brecha etaria en cómo se ha construido ese discurso, en cómo se ha distribuido la información, ¿verdad? Ahí hay un tema de derecho a la información. Accedemos todas las personas de igual manera, acceden las personas adultas mayores de la misma manera, siendo que las personas adultas mayores no necesariamente usan los dispositivos electrónicos de la misma manera que las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un reto, el reto de pensar primero cómo accedemos a la información y si realmente cuando se construye la información están pensando en nosotros y en nosotras como sujetos de comunicación, ¿verdad? El segundo, que quizás es uno con el que tenemos más relación, es es
el derecho a la representación, ¿verdad? Cómo somos representadas las personas jóvenes en particular, pero todas las personas en general, los grupos culturales, los grupos diversos, los grupos pues, sociales, políticos, cómo son representados en los medios de comunicación fundamentalmente, ¿verdad? Este discurso de quién es quién en nuestra sociedad, cómo son representadas los jóvenes migrantes, las jóvenes migrantes, cómo son representadas las culturas juveniles en los medios de comunicación, ¿verdad? Cómo son representadas las identidades sexuales de las personas jóvenes en los medios. Pensemos en quizás, no sé, en alguna serie de televisión que estemos viendo en este momento y preguntémonos eso, cómo son representadas las personas jóvenes con discapacidad en los medios de comunicación. ¿Están? ¿No están? ¿Están como agentes, están como personas que transforman su entorno o son personas transformadas por otros y otras, ¿verdad? ¿Cuál es esa narrativa? Y el tercero es el derecho a la producción de los contenidos propios, ¿verdad? Tienen las personas jóvenes o las personas en general espacios donde producir sus propios contenidos, espacios donde intercambiar y hablar en voz, en primera voz, y que eso tenga un impacto en el debate social sobre problemáticas, quizás pensando en estos momentos, lo que en la campaña electoral que va a empezar muy pronto, ¿verdad? Pues en unos meses, no tan pronto, pero en unos meses. Entonces aquí tenemos una pregunta. ¿Dónde están hablando las personas jóvenes sobre política? ¿Dónde están expresando las personas jóvenes sus preocupaciones sobre política, sus propuestas sobre política, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema donde se mezcla la representación de las personas jóvenes, tanto sujetos, y los espacios en que las personas jóvenes puedan construir sus propios contenidos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la comunicación juega un papel muy importante en la construcción de una agenda de derechos humanos. Aquí volvemos a la tercera, vamos a la tercera parte, ¿verdad? Yo no solo hablo de comunicación como un derecho, sino el papel que juega la comunicación en la defensa de los derechos humanos. Y a mí me gusta hablar de dos niveles, ¿verdad? Un espacio de interacción, ¿verdad? En los que se evidencian las relaciones de poder, en los que se generan espacios de denuncia de violaciones, pero también se generan nuevas narrativas de comunicación, ¿verdad? Y sobre todo en el espacio cotidiano, y nuevas transgresiones. Estas narrativas contribuyen a transgredir ciertos elementos, ¿verdad? De la convivencia social o de la política, ¿verdad? Yo, ahora más adelante lo vemos, yo no estoy romantizando al sujeto comunicativo joven, no, creo que es un sujeto diverso, como bien yo le decía, ideológicamente, culturalmente diverso, pero sí creo que es importante señalar, ¿verdad? En estos espacios de interacción entre personas jóvenes, pero también entre personas jóvenes con otros, con otras experiencias etarias y con otras experiencias socioculturales, cómo se establece un vínculo entre la denuncia y la transgresión. Esto, digamos que ha sido mucho más ampliamente estudiado a partir de lo cultural, por ejemplo, el hip hop, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, tenemos el caso de los movimientos estudiantiles y el papel que han jugado, por ejemplo, en la reactivación de los feminismos en América del Sur, ¿verdad? Y en la reactivación de discusiones sociales, por ejemplo, en Chile, ¿verdad? Y otro elemento importante, entonces, es el papel que juega la comunicación como herramienta para el cambio social. Aquí sí estamos hablando ya no tanto de comunicación como proceso, sino ese momento específico en el que la comunicación se vuelve una herramienta para transmitir ciertos discursos, para potenciar la movilización, ¿verdad? Para construir nuevos lenguajes y abordajes críticos. Entonces, estos espacios de interacción y esta noción de la comunicación como herramienta se nutren, ¿verdad? Dialécticamente. Yo no puedo hablar de que si hay uno, no hay otro y viceversa, sino que son espacios que se van nutriendo y que se van intercomunicando, ¿verdad? Y aquí yo les traigo un ejemplo, ¿verdad? A partir de la representación, les traigo un ejemplo
de cómo esos espacios de interacción se van articulando en torno a una herramienta determinada. Acá les traigo, creo que no lo voy a poder poner por una cuestión de tiempo, pero se los recomiendo mucho. Esta es una serie de HBO Max que se llama Generation. Es una serie que intenta exponer un contexto en el que personas adolescentes / jóvenes viven su realidad y su cotidianidad. A mí me pareció esta interesante porque a diferencia de otras series de televisión, esta serie, el guión de esta serie está construido con la participación de una adolescente, ¿verdad? Entonces, y yo ya no soy adolescente, o bueno, una mujer adolescente joven. Yo ya no soy adolescente, ¿verdad? Yo ya no soy una mujer joven, ni siquiera para los estándares, ¿verdad? Más laxos. Pero a mí me parece que comparada con otras series de televisión, no hay una romantización de la juventud, pero tampoco hay una glamorización de ciertos consumos culturales, sino que pues hay un intento por mostrar las prácticas cotidianas de las personas jóvenes, por supuesto, desde una narrativa audiovisual. Eso significa que hay una construcción simbólica, eso significa que hay una recreación de la realidad, pero a la vez está haciendo con un lenguaje que escucha desde el momento del diseño la experiencia de las personas jóvenes. Esto no suele suceder, ¿verdad? Por lo general la producción audiovisual es bastante adultocéntrica en este sentido. Entonces, en este contexto en el que hay tantísimas series en las que se cubre la vida de adolescentes y jóvenes, no sé, pienso en Élite, pienso en Euforia, ¿verdad? Digamos que en que la ficción muestra su encanto por la juventud, algo que no es nada nuevo por supuesto, yo les invito a hacernos estas preguntas, ¿verdad? ¿A quiénes estamos viendo? Estamos viendo diversidad de juventudes, estamos viendo diversidad de sujetos. ¿Cómo los estamos viendo? Las estamos viendo, les estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cómo las solucionan? ¿Cuáles son las problemáticas que plantean y cómo se relacionan con su contexto? ¿Verdad? Una pregunta súper importante que tiene que desde la comunicación crítica y desde el feminismo sobre todo se hace es ¿quién está mirando? ¿Verdad? ¿Quién construye las historias detrás de la cámara y hacia quién van dirigidas estas historias? ¿Verdad? Hay una autora que se llama Laura Mulvey, ¿verdad? Que habla de la mirada masculina, ¿verdad? Aquí también podríamos hablar que esa mirada masculina no es una mirada abstracta, es una mirada de género, pero también es una mirada etaria. ¿Está hecho esto para el consumo de las personas jóvenes estos productos o están hechos para el consumo de las personas adultas? ¿Verdad? Con lo que imaginamos las personas adultas que son las personas jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo de las personas jóvenes? Pero sobre todo, ¿qué nos está diciendo de nosotros y nosotras como sociedad? Ok, ahora, así somos representadas, así somos representados, representadas, y puede que eso, que según respondamos estas preguntas no nos sentamos identificadas con las maneras en las que somos representados, ¿verdad? Con base en nuestro género, nuestra edad, nuestra clase social. Lo cual nos lleva a la necesidad paralela de construir contenidos propios, de construir espacios de interacción, ¿verdad? Espacios guiados por un discurso o en los que haya una narrativa, ¿verdad? Que ojalá sea una narrativa incluyente, ¿verdad? Y aquí viene el punto. La producción de contenidos propios es un paso, pero esos contenidos propios no deben ser, digamos que, cualquier contenido, ¿verdad? Porque tenemos una diversidad de contenidos, sino cuando estamos hablando de estos sujetos comunicativos, quizás tenemos la expectativa de que estos contenidos que se construyan desde la perspectiva de derechos humanos y desde la perspectiva incluyente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo produzco mis propios contenidos, igual tengo cuidado de a quién estoy representando, de las relaciones de poder que establezco con los sujetos y representados, ¿verdad? Y el lugar que ocupa esa representación,
¿verdad? Entonces, yo tengo que tener como en cuenta 3 elementos, ¿verdad? Por ejemplo, aterrizándolo a las personas jóvenes de las cuales hablo, no hablo en nombre de ellas, sino hablo quizás un poco, eso debe haberlo dicho antes, desde mi experiencia como docente, trabajando y escuchando a personas jóvenes, ¿verdad? Los espacios, ¿cuáles son los espacios cuando construimos historias propias, contenidos propios? No importa, en Instagram, en YouTube, en TikTok, o no sé, con un altavoz en medio del parque, en cualquier zona rural. Cuando hacemos eso, estamos evidenciando la diversidad de lo cotidiano, ¿verdad? Estamos evidenciando los procesos más allá de lo institucional, los procesos culturales, políticos, en los que las personas jóvenes se desarrollan, ¿verdad? ¿Cuáles son los formatos que estamos utilizando? Estamos utilizando los formatos digitales, que quizás en estos tiempos de pandemia sean los más socorridos, o estamos haciendo uso de espacios de comunicación no mediatizados tecnológicamente, ¿verdad? Entonces, y los temas, o sea, la infinidad de temas que podemos trabajar a la hora de producir contenidos propios, porque la producción de contenidos propios tiene eso, tiene una cosa, es evidenciar el sujeto comunicativo, pero también dialogar, abrir el diálogo con otros sujetos y generar pues la vinculación con la comunicación para el cambio social, ¿verdad? Por eso aquí vamos engranando pues las diferentes lógicas que hemos venido conversando, ¿verdad? Es una comunicación intencionada, es una comunicación que de alguna u otra manera, consciente o inconscientemente, al colocar ciertos temas, está abriendo un debate público, está abriendo un debate político en los sentidos más amplios, ¿verdad? Y ese debate necesita ser escuchado, pero además ese debate debe ser construido en ciertos términos. Por tanto, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de la comunicación como derecho humano y desde la perspectiva de la comunicación incluyente, no solo basta con visibilizar poblaciones excluidas o poblaciones vulnerabilizadas o grupos vulnerabilizados, sino que es también importante hacer uso de lenguajes inclusivos, ¿verdad? Y esta inclusividad pasa por supuesto, la inclusividad de género, que quizás sea una de las cosas que más rápido nos hace clic cuando hablamos de lenguaje inclusivo, pero también tiene que ver con la no discriminación basada en discapacidad o basada en la reproducción de estereotipos de clase, estereotipos de etnia o en la racialización de los cuerpos, ¿verdad? Entonces, cuando como sujetos comunicativos tomamos la voz, construimos historias, construimos narrativas, no es suficiente con decir, aquí estamos presentando, o esta narrativa representa la voz de sujetos excluidos, sino que es importante que esa narrativa como tal sea incluyente, que esa narrativa sea respetuosa de los derechos humanos de los diferentes grupos y personas. Entonces tiene que haber una coherencia que trasciende, ¿verdad? Digamos que el tema y que se ve presente desde el momento que construyo la historia, el guión, el mensaje, hasta la manera en la que posiciono la cámara, hasta la manera en la que digo, usted va a hablar o usted no, ¿verdad? Y eso también, eso no solo lo hacen los medios de comunicación, definir quién va a hablar y quién no, sino que eso también lo hacen digamos, a veces las producciones llamadas alternativas o las producciones llamadas subalternas carecen de esa mirada incluyente, ¿verdad? Entonces, ya para ir cerrando, es importante, ¿verdad? A la hora de construir esa mirada, primero es el lenguaje, bueno, y esta mirada incluyente, no romantizar a las juventudes, entender que son sujetos diversos, ideológicamente diversos e incluso que se contraponen en algún momento, ¿verdad? No generar espacios donde se normalicen las diferentes formas de violencia, ¿verdad? Y promover masculinidades
no hegemónicas, promover masculinidades no violentas, ¿verdad? A la hora de construir este sujeto. Yo sé que el género no es la única categoría a partir de la cual nos construimos, pero sí juega un papel importante en esa manera en la que nos construimos, ¿verdad? Y por último, ya como 2 ejemplos para cerrar esta presentación y que podamos pues escuchar la siguiente y pasar a sus preguntas y comentarios. A mí me parece muy importante, volvemos, sin romantizar, siempre es importante, yo siempre digo eso, sin generalizar, sin romantizar, reconocer los espacios en los que las voces de las personas jóvenes se están expresando y están construyendo nuevos significados y están transgrediendo normas, ¿verdad? Yo les voy a poner 2 ejemplos. El primer ejemplo está en TikTok, es una cuenta que se llama Gente Gorda Haciendo Cosas. Y es esta mujer joven, ¿verdad? Que supuestamente trabaja como un call center, digamos, y que todo el tiempo va deconstruyendo, desnaturalizando emociones en torno a los cuerpos, ¿verdad? Nociones discriminatorias en torno a los cuerpos gordos, pero sobre todo los cuerpos gordos de las mujeres, porque hay una marca de género en esto. Y el segundo es esta experiencia de Kukuwa Fitness, que es una experiencia que se ubica en Kenia, ¿verdad? Que es un espacio de hacer ejercicios, ¿verdad? Pero es descolonizante porque se hace a partir del baile y a partir de los bailes y la apropiación cultural de las culturas, valga la redundancia, africanas. Entonces, estos son 2 ejemplos que yo quería traer. Sé que en Costa Rica hay muchos más, pero aquí confluyen, pues, eso que yo les decía, el tema, la inclusión, el respeto a los derechos de las personas, y son 2 ejemplos que, según mi punto de vista, nos permiten entender la comunicación y a los sujetos comunicativos, ¿verdad? Entonces, para mí, ya, ahora sí, se los prometo, cierro. En este diálogo entre sujetos comunicativos que va a estar marcado no necesariamente, no únicamente, pero sí necesariamente por el ser jóvenes, por el género, ¿verdad? A mí me parece que hay 3 elementos fundamentales. El diálogo intergeneracional, la participación de las personas diversas en la construcción de comunicación y espacios mainstream, pero también en los alternativos, y sobre todo la sistematización de prácticas juveniles de comunicación en su diversidad ideológica, política, de género, de capacidades y de etnias. Creo que este tema de la sistematización es muy importante, no solo para visibilizar la diversidad de ciudadanías comunicativas, sino sobre todo para visibilizar y para entender más el papel que juegan las personas jóvenes en la construcción de la comunicación como derecho humano. Muchísimas gracias. Nora, estás silenciada. Ahora sí. Gracias a vos, Janet, por esta exposición realmente muy interesante. Creo que nos dejas muchas enseñanzas y también, bueno, muchas preguntas para hacerte, muchos pensamientos nuevos sobre los cuales pensar y repensarnos y repensarse. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Habíamos señalado a 2 personas que participaran en esta ocasión. Yo tengo acá a Kristen Brenes. Kristen, ¿andás por ahí? Para que pregunte. Creo que es Kristen, no Cristian. ¿Ah? Creo que no nos acompaña. No está. Y tenemos a Kevin Fernando Delgado. Kevin, ¿estás por ahí? Creo que Kevin no vino a esta sesión tampoco. Podríamos darle entonces la palabra. Ok, entonces damos a las otras personas. Perfecto, Fer. ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención, algún comentario?
alguna duda que haya interpelado esta conversación que tuvimos ahora con Janet. Yo sí, buenas tardes. Buenas tardes, Janet. Soy Sergio Canales de Nicaragua. Yo te hice una pregunta y al mismo tiempo un comentario, pero al final de tu exposición tocaste el punto de qué pasa con la comunicación en la plataforma y me gustó el ejemplo que pusiste en el tapete sobre la cuenta en TikTok, Gordos Haciendo Cosas. Hay una cuenta también muy parecida a esa y cuando estabas relatando y me acordé de esa cuenta en TikTok y hablando de la comunicación, ¿crees vos de que las plataformas virtuales tengan que poner un poco más duras sus reglas o políticas como la ha venido realizando Facebook, o cómo crees que la comunicación se debería de llevar dentro de las plataformas virtuales, ya que son varias, ya no son 3 como antes, ahora son muchas, y me gustaría, ¿cuál sería tu análisis sobre las posibles políticas o cómo se llevaría la comunicación a través de las plataformas virtuales? Muchas gracias, Sergio. ¿Alguien más tiene algún comentario? Quizás para hacer como en bloque de 2. ¿O alguna pregunta? Buenas. Hola. Hola, soy María José de Honduras. No sé si va muy relacionado a lo que dijo el compañero, pero yo quería saber como qué mecanismos cree que puedan erradicar este tipo de discriminaciones, ya que sabemos que la comunicación en varios aspectos pues se ve afectado, ya que por medio de redes sociales pues existen muchos tipos de violencias que se reproducen, ya sea violencia hacia las mujeres, por el mismo patriarcado, racismo, entre otros. Entonces, no sé cuál sería como la tarea, ya sea como jóvenes, de ir implementando por medio de redes sociales, ya sea un cambio significativo, empezando ya sea por grupos. Entonces, quería saber más o menos eso, como qué mecanismos cree que harían realmente un cambio. Muchas gracias. Janet, adelante. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias por las preguntas y comentarios. Me parecen muy, muy pertinentes y como ustedes decían, pues se relacionan, ¿verdad? Lo primero es que, bueno, yo trabajo, como decía Nora al principio, yo trabajo bastante el tema de redes sociales y trabajo bastante la comunicación en espacios digitales. Y lo primero que yo siempre digo es que la comunicación digital, la comunicación que se da en espacios digitales, no se da aparte del contexto social en el que vivimos, ¿verdad? Es un espacio público, para mí, a mí me gusta hablar de un espacio público digital, es un espacio público en el que llevamos discusiones que estamos teniendo como sociedad, ¿verdad? No hay una separación entre lo virtual y lo presencial y cada vez lo vemos, o sea, no, ya no la hay, estamos en pandemia, pero eso es como lo primero que yo quisiera decir. Entonces, los problemas, las problemáticas, las situaciones que estamos viendo en redes sociales, quizás las estamos viendo pues exacerbadas con respecto a lo que podría ser el debate presencial, pero estamos viendo lo mismo, como bien decía la segunda participante, estamos viendo violencia, estamos viendo formas de violencia contra las mujeres, estamos viendo formas de discriminación, estamos viendo una expresión, yo ni siquiera diría proliferación, sino expresión de discursos de odio contra poblaciones y grupos vulnerabilizados, ¿verdad? Entonces, estamos en ese contexto. Eso es lo primero que a mí me gustaría como señalar, y estamos en un contexto en el que a la par de las opiniones que emitimos, a la par de las discusiones que hacemos, estamos viendo un recrudecimiento, un auge del conservadurismo
¿verdad? En materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero también en materia migratoria, pero también en materia de edad, ¿verdad? De exclusión por edad, en el caso de las personas adultas mayores. Entonces, no quiero poner el panorama muy lúgubre porque estamos discutiendo en ese contexto, estamos criticando esas cosas, ¿verdad? No nos estamos quedando calladas, estamos hablando, estamos desarrollando estrategias, pero no podemos olvidar que todo eso lo estamos haciendo en este contexto. Entonces, que si hablamos de discursos de odio, es porque el discurso de odio es la respuesta conservadora al avance de los derechos, ¿verdad? Al reconocimiento de la diversidad. Entonces, digamos que en ese sentido, esta confrontación, estamos en tiempos de mucha confrontación social, en confrontación de modelos de sociedad y de modelos de pensamiento, ¿verdad? Y qué bueno que hay personas de Nicaragua y de Honduras y de Costa Rica acá, porque eso nos atraviesa como región, ¿verdad? Todas estas problemáticas nos están atravesando como región. Número uno, el tema de la seguridad. Las redes sociales no son seguras para grupos específicos, por ejemplo, para las mujeres activistas, para las personas activistas ecológicas, para las personas defensoras de derechos humanos. No son espacios seguros. ¿Por qué? Porque tampoco lo son los espacios presenciales. Eso es como lo primero. Lo segundo, carecemos de políticas que velen por esa seguridad. Y Sergio, creo, hablaba del recrudecimiento de las políticas de Facebook, pero eso también es relativo, porque Facebook, por una parte, censura, ¿verdad? Cuando se muestra el cuerpo de las mujeres, pero a la vez permite la existencia de discursos de odio, pero a la vez permite que se acose a las mujeres en redes sociales, ¿verdad? Pero a la vez permite cosas como el slut shaming, permite como la pornovenganza, ¿verdad? Que son formas de violencia muy marcadas en género y que se dan, por ejemplo, en los espacios digitales, pero a la vez si una mujer emite algún criterio, ¿verdad? En defensa o sea, criticando esto y denunciando estos hechos, es ella quien puede ser expulsada, ¿verdad? Temporalmente de las redes sociales. Entonces sí, hay un recrudecimiento, pero este recrudecimiento no está teniendo ni una perspectiva de derechos humanos, ni una perspectiva de género, ni una perspectiva incluyente. Entonces eso por una parte, la política pública no es suficiente a nivel país, la normativa internacional tampoco está siendo suficiente, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando de espacios poco seguros para diferentes grupos y poblaciones. Aún así, los espacios digitales siguen siendo espacios en los que las mujeres, las personas jóvenes, las personas diversas en diferentes aspectos pueden alzar su voz. O sea, no estaríamos hablando de gente gorda haciendo cosas, no estaríamos hablando de un fitness, ¿verdad?, descolonizante, si no tuviéramos las redes sociales. Entonces es un panorama complicado, pero bueno, si tuviera que hacer una invitación, mi invitación sería hacer uso de las redes sociales, generar estrategias para la seguridad individual de las personas, ¿verdad? Y demandar formas de regulación a través de la política pública en nuestros países y en la región. Muchas gracias. Gracias a vos, Janet, excelente. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Interpelarse a sí misma? Buenas tardes, doña Nora. Yo quisiera preguntarle a Janet algo que ahora en relación a las preguntas que la y el compañero planteaban, y es un poco, ahora que ella decía que estas discusiones que vemos en redes sociales no son discusiones que suceden en redes sociales propiamente, ¿verdad? Sino que también a cierto punto son discusiones que están sucediendo en la sociedad, pues, y hay una conceptualización que se trata a la hora de abordar este tipo de temas que son las cámaras de eco, que creo que es un punto, ¿verdad?, a la hora del estudio de las redes sociales, que me parece interesante, pues en redes sociales no solo discutimos hasta cierto punto con sujetos iguales a nosotros, sino que hay toda una estrategia ya como los trolls, los bots, y que al menos en contextos políticos juegan un punto bastante importante y que incluso en coyunturas específicas ya vemos ese tipo de cosas. Entonces, no sé si quisiera conocer un poco más una aproximación o profundización sobre este tema. ¿Cómo lo visualizas vos desde tu campo de conocimiento? Gracias. Gracias a vos, Diego. ¿Alguien más quisiera acompañar la
pregunta. Creo que María Cristina tiene levantada la mano. María Cristina, ya te vi, adelante. Aló. Hola. ¿Te escuchamos? Sí, te estamos escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya mi nombre es María Cristina, yo soy de Bolivia. Y bueno, si bien nuestro país ha logrado luchar contra esto de la violencia y la discriminación en base a género y en base a raza también, hemos logrado salir apenas, ¿no? con el nuevo gobierno, y tenemos una ley que bueno, nos protege, pero no tenemos algo que nos dé la seguridad o nos garantice de expresarnos libremente. Entonces yo le preguntaría cuál podría ser qué podemos hacer como país o como personas o como mujeres, cada una, para que se logre escucharnos, se logre respetarnos y poder de pronto hacer alguna política de Estado con esto. Muchas gracias. Gracias a vos, María Cristina. Janet, por favor. Muchas gracias por las preguntas y comentarios. Bueno, en la primera pregunta hay varios estudios realizados desde el Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, donde sobre todo en la campaña electoral pasada, donde un poco se rompe este hilo de que en Costa Rica funcionemos con cámaras de eco, ¿verdad? Al contrario, lo que se evidencia es como una polarización y una discusión, ¿verdad? Muy bien por lo que usted decía, ¿verdad? Hay por la presencia de actores, digamos, como los trolls o los bots, ¿verdad? Que van conduciendo la información, pero también porque hay una polarización social, y esa polarización social se expresó, por ejemplo, en la discusión en redes sociales, pero se expresó en las urnas, ¿verdad? Entonces, ahí está ¿verdad? La tendencia a que cada vez la discusión, vamos a ver qué pasa el próximo año, a que cada vez más la discusión en redes sociales se va pareciendo a la discusión político-electoral y a los resultados electorales, ¿verdad? Entonces, por lo menos en el caso costarricense es más difícil hablar de una cámara de eco, si bien, o sea, tenemos digamos que tendemos a escuchar ¿verdad? Las ideas que compartimos, sí es cierto que en ciertos espacios, como por ejemplo los espacios mediatizados, las páginas de los medios de comunicación, pues si vemos la discusión pública que se da en la página de los medios de comunicación, no vemos una cámara de eco, lo que vemos es una confrontación social, ¿verdad? Eso yo lo veo mucho en los estudios que hago sobre violencia contra las mujeres y cómo se discute. Hay perfiles que son claramente antiderechos de las mujeres, hay perfiles que lo que hacen es posicionar su postura política partidaria sin hacer alusión a los derechos de las mujeres, y hay perfiles que pro derechos de las mujeres. Entonces, esa discusión pública se está dando, y más bien lo que una vez la tendencia a no ponernos de acuerdo, si una fuera habermasiana y quisiera un diálogo para ponernos de acuerdo, la tendríamos bastante difícil. Más bien es construir en esa contradicción. Respecto a la segunda pregunta, pues yo creo que para mí el éxito de estas agrupaciones y voces que no son escuchadas en los medios hegemónicos, que no tienen un espacio en las formas hegemónicas de poder, número uno, hay un espacio en las redes sociales, pero ese espacio, una de las maneras de construirlo eficaz y seguramente es construyéndolo colectivamente, ¿verdad? Entonces, el papel que juegan las organizaciones, las páginas de organizaciones, sobre todo mi experiencia de estudio va mucho más con los activismos de mujeres feministas, ¿verdad? Entonces, cómo la tendencia ha sido a dejar de hablar de manera individual, porque eso genera más discursos de odio, eso genera vulnerabilizaciones de las mujeres, genera amenazas a la integridad física de las mujeres, aunque estemos hablando de los espacios digitales. Y entonces las mujeres, y bueno, pues los sujetos, personas no binarias, ¿verdad? Que se activan en torno a los feminismos, encuentran en la colectividad, encuentran en las organizaciones
encuentran en la voz plural, en la voz colectiva, encuentran pues estos efectos de proliferación de la voz, ¿verdad? De proyección de las voces. Entonces, y a partir de ahí, a partir de esa proyección y a partir de esa construcción de colectividad, se pueden generar demandas, como las que planteaba María, ¿verdad? Demandas a la política pública, la incidencia política, que es tan importante en la construcción y consolidación de derechos humanos. Entonces, para mí, no creo que sea la respuesta, porque no me parece que haya una respuesta, porque cada contexto tiene sus demandas, pero para mí la colectividad el agente colectivo, la construcción de agentes colectivos para la transformación es un elemento clave en la consecución de la transformación social. Muchísimas gracias, Janet. Creo que ya llegamos al límite del tiempo, si no me equivoco, Michael. Muy bien, Fernando. No sé si hay algún comentario en redes o en el chat interno. Si no, pasaríamos a la siguiente exposición. Ya estamos más bien sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Sí, ya más bien, Muy bien. vamos a pasar a Ileana pronto. Cerramos. Bueno, Janet, muy agradecida. Un placer para la Universidad Estatal a Distancia haberte tenido acá y especialmente para el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Espero que no sea la primera ni la última vez que estás acompañándonos. Sos bienvenida. Muchas gracias. Con todo gusto. Seguimos colaborando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias a vos. Michael, te doy la palabra a vos. Gracias, Nora. Un gusto estar de nuevo acá con todas ustedes. Muy interesante, gracias a Janet. Realmente muy clara con los temas que expuso. Me toca presentar la segunda exposición que está a cargo de Ileana Lopriori. Ella es licenciada en Educación y Máster en Desarrollo Curricular por la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, doctora en Educación por la Universidad del Sur, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, ULAC, Venezuela. Realizó un postdoctorado en Investigación Educativa en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y un postdoctorado en Sistemas Mundiales de Evaluación Educativa en el Centro Internacional Miranda. Se desempeña como investigadora acreditada, así como en el diseño y evaluación curricular de pregrado y posgrado. Es profesora titular de la Universidad de Carabobo, es presidenta del OMEP Venezuela y miembro activa en OMEP Latinoamérica. Es autora y coautora de textos y artículos en el ámbito educativo. Entre sus publicaciones se encuentran trabajos como Caracterización de experiencias didácticas innovadoras en la revista EduCere 2010, Contrahegemonía liberadora en educación para una política de la afectualidad 2020 y Repensar las pandemias desde un paradigma ecoprotector, innovador y educativo en la revista EduCere 2021. Entonces, yo le daría la palabra a Ileana. Bienvenida y muchísimas gracias por ser parte del proyecto del Centro Agenda Joven de la UNED. Para mí es un placer, creo como se los decía, es un festín, porque la posibilidad de intercambiar, de dialogar, de verles, de escucharles, de sentirles, de romper con lo que significa a veces la distancia de la pantalla, creo que es una posibilidad recreadora de disfrutar el saber y de disfrutar esta posibilidad de poder compartir. Así que muchísimas gracias por la invitación y me encanta también que sea una temática de juventudes, porque como muy bien decía la compañera, no es una cuestión etaria que nos coloca techo, sino que juventud tiene múltiples significaciones y una de ellas vamos a compartir el día de hoy, en las cuales, más allá de lo etario, nos hace comunes. Somos jóvenes. Voy a pedirles permiso para compartir pantalla. Bueno, esta temática que en el día de hoy nos trae como muchísimos desafíos
La intención en este momento es, fíjense, el nombre. Normalmente cuando nos hablan de las partes de tecnología, siempre hay como una búsqueda de saber cuáles tecnologías son más innovadoras, cuáles han salido, cuáles son emergentes, cuáles tienen mayor viabilidad, qué es lo que nos está, entre comillas, vendiendo el mercado. Esta temática viene un poco a romper con esa tendencia de búsqueda sobre las tecnologías para ofrecernos contrahegemónicamente una alternativa, y es la conectividad empática en el marco del derecho a la educación. Francisco Tonucci nos dice, estamos en un mundo parado, detenido. Si la escuela no para, es difícil que sea la escuela de este mundo. En esa perspectiva nos ponemos a reflexionar. Estamos en un momento crucial y creo que este tipo de eventos, de este Congreso Internacional de Juventudes en Contraste, no es una actualidad. Es una posibilidad de que esta escuela pare para repensarse. Cuando hablamos de pare, es este detenimiento necesario para repensar como posibilidad de recrear, de reimaginar una nueva escuela y una nueva educación. Yo les pregunto en este momento a todos los que están participando, que son la mayoría, ya sabemos que somos todos jóvenes. ¿Qué implica ser joven? ¿Qué quieren ser? Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué quieren ser como jóvenes? Les dejo el espacio a la reflexión, porque de eso se trata, de poder generar ese diálogo no solo como una posibilidad para responder a ahorita preguntas, sino este diálogo que estamos sentipensando. Nosotros perfectamente vemos que tanto la adolescencia como la juventud son procesos de transición, se quieren, de aproximaciones que son imaginarias, de expectativas que son variables, pero las que se requieren de manera libertaria o libre, de forma libre, es el ser, pero es un ser para realizarse. Esa es nuestra finalidad, pero también hay quienes utilizan ese ser joven para poder sobrevivir de manera existencial en estas sociedades diversas y diversas comunidades. Siempre ustedes estarán preguntándose y conversando sobre sus expectativas, tanto a corto, a mediano o largo plazo. Uno los escucha de manera permanente intercambiar y referir sobre experiencias, sobre planificaciones de su futuro inmediato o futuro a largo plazo, sobre experiencias que han escuchado en torno también a la realización de otros personajes en juventud. Allí es en esta transición que puede parecer corta o puede parecer prolongada, va a depender de los apremios de tiempo que cada uno de nosotros y nosotras tenemos y que tendremos para incorporarnos de manera temprana. Muchos se han incorporado a trabajar, otros y otras han dispuesto con holgura de condiciones que puedan prolongar esta estadía desde la juventud en la educación hasta graduarse con estudios superiores. Es importante decirles que en este tránsito en que contraemos de manera subjetiva con nosotros mismos, pero también con los demás, con la familia, con los amigos, está el compromiso de perseverar para lograr sus deseos. Y aquí quiero decirles la definición de juventud, porque me encanta que me haya precedido la compañera que nos hizo una gama extraordinaria de significaciones de la juventud. Y aquí les vengo a compartir una más dentro de la gama. Ser joven lo denominamos compromiso de ser. Compromiso de ser. Este es un rasgo importante que estamos proponiendo para definir la condición de ser joven hoy día. El que es joven está comprometido con su ser. ¿Es una inquietud? Sí, pero también es un compromiso de ser que no se forja solo a partir de esta inquietud,
ni a partir de la preocupación que tenemos por nosotros mismos, sino que también intervienen condiciones y posibilidades que están alrededor o en torno con el que podemos interaccionar y que van a obstaculizar o van a facilitar estas condiciones. Nos preguntamos, según esta consistencia del compromiso de ser que cada uno y cada una tenemos, ¿podrás, con ayuda afectual de los demás o aprovechando oportunidades paralelas, superar estas condiciones que nos obstaculizan? Entonces, nos preguntamos, y hay que agregar que estamos atravesando un largo periodo de crisis que también afecta el ser del ser joven, afecta también el mercado de oportunidades, tanto de estudio como de trabajo, de realización, tanto estudiantil o laboral, porque se ha reducido de manera drástica a nivel mundial. Pero no por ello, y es la invitación del día de hoy, hay que disminuir en esta condición como jóvenes la voluntad de realizar nuestro compromiso de ser. Frente a ello, hay que actuar con una gran fuerza creativa y de imaginación, abriendo de forma flexible el abanico de opciones de realización, sin caer en ilusiones engañosas que nos pueden generar frustraciones o depresiones que afectarían este compromiso de ser. Aquí tenemos varias problemáticas que nos parecen que son cruciales. Ya mencionamos que en esa problematización y reflexión de las juventudes en contraste, tenemos como centro el ser, ¿ok? Educar desde el ser y para potenciar el ser. El ser es centro. En esa gama de condiciones y posibilidades de ser, tenemos ofertas engañosas de ser, hablando de las tecnologías, de las redes informacionales, digitales, que han venido circulando y no solo en este momento, sino históricamente en todo este proceso, como bien señalaban, de colonización, de la modernidad, que todavía, pese a que haya habido toda una crisis de la modernidad, siguen existiendo ofertas engañosas que nos hacen creer de manera ilusa que nosotros podemos ser empresarios de nosotros mismos o mismas, generando hasta la posibilidad de autoexplotarnos. Fíjense esto, estamos en un momento crucial en la temática de las juventudes, donde ya no solo de manera externa las sociedades y entre comillas los mercados nos explotan, sino que nos han vendido de manera engañosa una posibilidad de ser donde ya ahora cada uno de forma particular o cada uno de manera particular nos autoexplotamos, pero también explotamos al otro. Estas ofertas operan en la subjetividad de cada uno y cada una, en nuestros deseos, en nuestros intereses, en nuestras expectativas educativas, lo que nos ha seducido de manera manipuladora con frases hechas que hemos comprado, que nos tratan de enlazar con esta oferta. Nos dicen, no pierdas tu tiempo, sé tú misma y sé tú mismo, realízate, para ello es la educación. Pero esconden estos elementos que hay que develar para poder estar claro cuándo son manipulación engañosa y cuándo verdaderamente son perspectivas que están comprometidas con este ser que estamos demandando. Esto también se apoya igualmente con un ego individualista que nos han venido a incitar que en las juventudes y en la educación, en este ejercicio del derecho a la educación, es para competir y rivalizar con los y las demás y poderlos superar, así alcanzando algo que nos resuena, que se llama éxito y el triunfo sobre los demás, cuando nuestras opciones en las actuales circunstancias, miren todo lo que hemos vivido durante este año y medio de crisis pandémica, que ya no es solo crisis pandémica, sino que podemos denominar educación pandémica. En toda esta crisis hemos visto lo que ha significado el trabajo, lo que nos está reclamando de ese trabajo cooperativo, de ese abordaje colectivo. Es decir, ese ser se decide mejor
cuando lo actuamos de manera conjunta o de manera cooperativa con nuestros pares, con nuestros iguales, con nuestros diversos, en base a la empatía y a la afectualidad, que es el centro de esta reflexión que yo quiero compartirles. El centro de esta reflexión no es venirle a hablar de nuevas tecnologías, porque seguramente con la generación y con este diálogo intergeneracional que ustedes han tenido y recorrido y experiencia, saben mucho más que los que nosotros de otras generaciones manejamos. Quiero darle es en base a lo que implica la empatía dentro de la educación y la conexión empático-afectual. ¿Qué significa en estos espacios de formación, de educación que estamos generando, el fomento de las posibilidades de sentir y de pensar juntos y juntas? Esta empatía consiste en ponernos en el lugar del otro y de la otra para poderlo comprender, para poderle prestar apoyo o ayuda si lo requiere, pero también para apostar a su posibilidad. En este presente que vivimos se requiere de muchísima empatía y de afectualidad para superar las condiciones críticas que padecemos, tales como el desempleo, la pandemia y otras circunstancias de desigualdades que se han acrecentado en los actuales momentos. Es por ello que esta unificación de esfuerzos, de imaginación y creatividad ha sido y es testigo de voluntad. La juventud es voluntad de ser. El joven o la joven son voluntariosos y voluntariosas. Tenemos y tienen un ímpetu que es determinante, pero es importante incorporar en este ímpetu la clave de su sintonía y de la conectividad empática, tanto personal como virtual, que los vamos a explicar a través de las redes tecnológicas u otros medios digitales que tenemos. Entonces nos preguntamos, ¿qué será la conectividad o la sintonía empática en el derecho de la educación? ¿Qué implica este apoyo que se requiere en la inmediatez o proximidad física local, pero también se da en la acción instante con quienes no conocemos, como en este momento de ustedes, pero otros y otras seguramente es la primera oportunidad que tienen de escucharse, de verse? Existe posibilidad de hacer una conexión empática también con quienes no conocemos. Esta conectividad empática o afectual es vital, porque entre otras necesidades, fíjense lo que hemos vivido, la pandemia y otras crisis que vienen, no la vamos a superar solos y sola. Así dice el Papa Francisco, nadie se salva solo y sola, solo nos salvamos unidos. Es por ello que fíjense bien que en esta unificación de esfuerzos, como les decía, de imaginación, de creatividad, donde lo que nos caracteriza es este ímpetu, es esta fuerza, es esa llama que tiene cada uno de los jóvenes que están no solo presentes, sino en cualquier parte del mundo. Ese ímpetu nos conlleva a dos posibilidades. O se logra la conectividad empática, se puede lograr desde dos perspectivas. La proximidad corporal igual. Nos han vendido, y de manera muy particular en este año y medio, que la distancia era social. Fíjense que hasta como una norma de seguridad en la emergencia sanitaria, y la han escrito en todos lados en las redes sociales, es el distanciamiento social. Y resulta que como norma de emergencia sanitaria es lo correcto la distancia física, pero jamás la distancia social. El distanciamiento social no puede ser, y menos en un ámbito del ejercicio del derecho pleno a la educación, porque es al contrario. Podemos tener distancia física, podemos tener distancia corporal, pero hay que tener
una política educativa de cercanía, de empatía, de conexión, de vínculo, de apego, de escucha, de diálogo, de retroalimentación. Y esta visión y esta perspectiva de la conexión empática y de la afectividad viene a romper, porque siempre nos decían, necesitas solo ver, solo escuchar, solo tocar. Y muchos, yo quisiera que ustedes pensaran en algunas de las clases, encuentros de manera presencial en los últimos años, o que les han comentado. Y yo quisiera preguntarles si en todos esos encuentros presenciales ustedes se han podido conectar con el otro, con la otra. Les digo esto porque no necesariamente la presencia y la conexión y la actividad presencial no necesariamente garantiza la empatía, la afectividad y las opciones de retroalimentación. A veces no he podido sentir hasta cercano. Fíjense todo lo que hemos vivido, todas las tragedias de países que nos acompañan, del cual también formo parte, vengo de Venezuela, de una América Latina y caribeña que es también totalmente diversa, con muchas fortalezas, pero que también con crisis, con situaciones que han sido y son tragedias. Yo les pregunto, ¿cómo nos conectamos con otros seres, con otras personas que ni hemos visto y podemos sentir su dolor? Podemos tratar la necesidad que tienen de ejercer su derecho a la educación. Podemos escuchar su voz, así sea desde el silencio. Entonces, les digo esto porque esta conectividad viene a romper lo que hegemónicamente nos han colocado como una única posibilidad. La afectividad es una alternativa contrahegemónica de este relacionamiento social que se nos ha vendido históricamente en educación. Yo quiero colocar algunas alertas que me parecen que son cruciales. ¿Cuáles son esas alertas? Nos han vendido, y fíjense esta imagen que no es casual, cómo hemos hecho educación virtual y nos colocamos la máscara, hasta lo decimos, uy, me veo de una forma, pero soy de otra. Y fíjense lo que comenzó como origen de esta reflexión. Estamos dando educación desde esta perspectiva a distancia, virtual, con todas las denominaciones que hay. La estamos haciendo desde el ser, desde nuestro ser, que legitima al otro ser, o estamos haciéndolo desde la máscara, desde esta hiperrealidad. Jugamos a como si aprendemos, ¿ok? ¿Aprendiste? Como que sí. Y en ese juego del como sí, de hiperrealidad, estamos dando por sentado una cantidad de cualidades en estos procesos de educación virtual. Y es por ello la invitación de decirle, stop, vamos a detener el mundo, vamos a detener la escuela para repensar el uso instrumental que estamos dando a este ejercicio del derecho educativo. Por eso es que yo les quiero decir que el reclamo de nosotros no es solo del derecho a la educación. Nuestro derecho tiene que ser una educación otra, que no puede seguirse reconociendo de manera tecnocrática, instrumental, que utilice, fíjense esta educación, el docente juega a ser docente, el alumno juega que aprende como estudiante, entrega tareas como si simula este ejercicio de enseñanza y aprendizaje, y lo que está detrás es una mutua autorización. El docente necesita a los alumnos y los alumnos o estudiantes necesitan a los docentes. En esta opción alternativa de educación tenemos que asumir que la educación no es un mercado, no es un supermercado que toco un clic como lo hago y compro, yo quiero harina, arroz, o quiero un caucho, o quiero tal cosa.
esto no es un supermercado donde se provee a distancia para el consumo de unos o de otros, de una sociedad dominante, también el consumo de unos empresarios que nos están mercadeando opciones y alternativas educativas que siguen o que existen para reproducir una ideología que es dominante, pero también para favorecer unos intereses que de seguro no son los nuestros. Entonces, esta educación prefabricada, hiperreal, el como si, tenemos que estar en alerta, porque nos aleja del ser propio y del ser del. Y aquí les vengo a decir algo que es un pregón que es importante, y es que la educación, que la relación pedagógica no es una relación de interfaz. Educar no es estar simplemente pegado unos en una computadora y otros en una interfaz de otra computadora, como si fuéramos unas máquinas, ¿ok? Donde no es la máquina la computadora solamente, sino que el ser, ese sujeto diverso que nos reivindicaron hace rato, con una fuerza, con una llama, ese sujeto se transforma en objeto. Entonces, esa conectividad no se da como debe ser. Entonces, estas corporeidades, en plural, este cuerpo, este sujeto que aprende, este sujeto que enseña, este sujeto que reflexiona, no es una interfaz, no es una terminal mecánica que forma parte de una educación virtual. Y creo, como les digo, que esto debe ser un pregón que debe hacernos girar las experiencias y vivencias que tenemos en torno a esta nueva educación. Yo sé que muchos en estos momentos, y pareciera que algunos reducen hasta la visión de lo que es ser jóvenes, cuando dicen, no, el joven, la gente de esta generación, tienen un hambre de poder generar todas estas alternativas y tienen una facilidad. Pero resulta que podemos aprender Moodle, gamificación, tecnologías, diseños de materiales, hacer producción de contenido, Flipper y todas las que están por encima, TikTok y todo lo demás, y no necesariamente eso garantiza la plenitud del ser. Recuerden el gran propósito, la gran finalidad, el horizonte de sentido de la mayoría de las políticas educativas de los países que estamos presentes. Y es educar para lograr la felicidad, educar para lograr la plenitud del desarrollo de potencialidades de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿ok? Y toda esta gama. Entonces, es importante que tenemos que trascender, incluir todos estos elementos que son herramientas, pero trascender el uso tecnocrático e instrumental para poder generar la humanización de estos procesos. Es por ello que para nosotros es crucial poder hacer esta discusión. Es decir, ¿qué requerimos? Requerimos, por una parte, la reflexión a propósito del uso educativo de estas tecnologías digitales. Es indispensable, tanto tecnologías o plataformas digitales, tanto fijas como móviles, se pueda trascender y superar esta reducción de uso eminentemente informativo. Por eso es que hay un concepto que también en uno de los libros que les compartimos, en el libro Emancipación de las Subjetividades en Infancias y Juventudes, hay un capítulo que les compartimos que tiene que ver con el sujeto informacional. Se ha reducido, ya no es el sujeto que piensa, que recrea, que imagina, que produce, que transforma, que se conecta, sino es el que recoge información, es el que maneja. Quien más maneja información ejerce el control, ejerce el poder.
¿Okay? Entonces hay que superar este uso informativo o dador de informaciones que ha sido prevaleciente, haciendo que los estudiantes sean unos simples receptores y sean respondientes de manera pasiva y no sean recreadores. Fíjense esta combinación de palabras, porque es colectiva, necesito del otro, creador. Por eso es que hablamos a veces no solo de educomunicación, sino de educreación. Somos también nosotros los mediadores, educreadores en esta interlocución de informaciones y contenidos para un verdadero aprendizaje significativo. Eso nos genera una necesidad de poder aplicar la educación, en este caso tanto virtual, presencial, de manera contrahegemónica. Tenemos que posibilitar en todas las vías y alternativas, desde la radio, la televisión, el celular, las redes sociales y todas estas alternativas, tenemos que posibilitar y procurar que exista cercanía. Esa cercanía que les dije que puede ser corporal, pero también puede ser transcorporal. Y eso es un avance para nosotros poder entender lo que implica este segundo paso. Luego de esta trascendencia, de este uso reductivo, de esta perspectiva tecnocrática, neoliberal, instrumentalizadora, deshumanizadora de la educación, a una perspectiva que sea más bien humanizante, que implica correcrear de manera comunicativa y no de repetir información. Haciendo así que estos procesos educativos, el proceso de enseñar, el proceso de aprender, sea una verdadera plataforma, sostén, sea sostenedora y apoyo del ejercicio del derecho de acceso a una educación y que al contrario no sea un impedimento excluyente. Hemos reflexionado en la tarde de hoy sobre las diversidades. ¿Cuánto no excluimos en estos procesos? Fíjense, hasta desde la máscara excluimos cuando no legitimo al otro, cuando impongo actividades, cuando no reconozco la diversidad. Y esto nos lleva al gran fin. Existe y es la meta, es el horizonte de sentido, pero también es una reflexión, que es la educación primero como una posibilidad realizadora. Aquí quienes educamos, quienes aprendemos, ¿okay? Quienes enseñamos y quienes aprendemos como un ejercicio de manera paralela y retroactiva y circular, asumimos que es una posibilidad de realización. No es solo el que aprende, el que el estudiante se realiza, es un proceso colectivo de realización, donde hay un compromiso. ¿Qué es un compromiso? La palabra compromiso es el otro, es colectivo, promiso es promesa. Tenemos una promesa con el otro y la promesa con el otro es la plenitud y realización del ser de nuestra juventud. Es por ello que yo les invito en este espacio dialógico a generar y abrir a un espacio, a transformar las aulas, esto como aula virtual, pero también a las otras aulas, también a los espacios comunitarios, a que puedan ser sin fronteras, a que podamos tumbar los muros que nos separan para poder ejercer esa conexión, ese diálogo con el otro. La empatía y la afectividad implica, y ustedes me dirán, ¿eso será lo mismo que afectividad que nos han vendido? Implica la afectividad, pero la supera, es mucho más trascendente. La afectividad ha sido una respuesta frente a un mundo con odio, pero no lo ha resuelto. Es por eso que proponemos una conexión de empatía y de afectividad, porque aumenta en intensidad. La afectividad, la afectividad implica una intensidad, la afectividad aumenta la intensidad. La afectividad es como lo que nosotros conocemos
Cuando ustedes los jóvenes hablan, ay, yo quiero a esta muchacha, pero no, o a este muchacho, pero otros dicen, no, yo no la quiero, yo la amo. Cada uno de ustedes sabe perfectamente la diferencia entre el querer y el amar, porque varía de intensidad y varía el compromiso. Ese símil, esa metáfora que estoy colocando, trasládenla a esto de la afectividad y la afectualidad. La afectualidad es como el amar, tiene mayor imbricación con el otro, tiene mayor compromiso, tiene mayor intensidad y puede desarrollarse de manera corporal como la afectividad. La afectividad es una relación corporal y la afectualidad es corporal, pero también puede ser corporal. Es decir, aunque yo no los esté tocando en este momento, yo puedo sentir la angustia de Roy, que está preocupado por el tiempo, o la inquietud de Nora de generar mayor participación en sus estudiantes. Podemos conectarnos con el otro así, y eso es lo que tenemos que intentar. Intentar es ejemplificar, experimentar, generar una experiencia. Fíjense que hay una diferencia entre lo que es una actividad, una estrategia y una experiencia. La experiencia es lo que nos transforma y la invitación es, vamos a generar un aula sin frontera que derrumbe todos estos muros que históricamente nos hemos colocado en estos procesos educativos y mucho más resaltados en las desigualdades que nos han generado este proceso de educación virtual, digital y a distancia, para poder encontrarnos con el otro y con la otra. O sea, vamos, en este momento yo les invito a recrear, a imaginar cómo voy a hacer para realizar esta educación. Y aquí les coloco algunas imágenes. Fíjense, no todos estamos ejerciendo este derecho a la educación de la misma manera. Miren una foto con comodidad, con conexión en un espacio, un ambiente adecuado, como ese niño, ese adolescente de la calle que no tiene espacio, que su casa es la calle para poder tener acceso, como otros que en este momento están reclamando el ejercicio del derecho a la educación porque dicen que no pueden estudiar porque no tienen internet, como aquellos que asumen que la educación es un clic, como esta visión que tenemos. Fíjense esta imagen que tenemos de una de las clases que yo he tenido, donde podemos conectarnos con el otro, pero también tenemos que estar preocupados por aquellos que solo colocan su nombre, que colocan y encienden, se conectan y no viven la experiencia de formación y se vuelven a conectar al final para el momento de la despedida, pero no ha vivido la experiencia. En esa diversidad somos, no solo la diversidad del ser, sino también la diversidad de vivir la experiencia educativa. Es decir, no todo el que tiene acceso a la educación la vive de la misma manera. Y no todo el que no tiene este ejercicio de internet la vive y de posibilidades digitales la vive de la misma forma. Donde existe una necesidad, nace un derecho. Tenemos, como les dije, un derecho a la educación, pero es un derecho a la educación otra. Se ha concentrado el ejercicio del derecho a la educación, como les dije, en el reclamo al wifi, al de computadora, al de alternativas digitales, dispositivos móviles o fijos y toda la gama de opciones. Se ha reducido y es importante e imprescindible, sí lo es, pero generando una gama de posibilidades para las regiones donde no hay acceso, como las regiones en espacios interculturales, en espacios donde tenemos todavía pueblos originarios, tenemos otras diversidades culturales, donde el ejercicio del derecho a la educación no, en ese caso no es solo por un wifi o por una computadora. Por eso es que yo quiero reflexionar a que este derecho que nace, a que existe, a que exigimos, ¿verdad? Tiene que ser trascendente, porque no es solo tenemos derecho a tener educación virtual. Tenemos derecho a ejercer
una educación plena desde la virtualidad, con la virtualidad, más allá de la virtualidad y con todas las alternativas y posibilidades educativas y comunitarias que se han venido generando en el mundo y que hemos visto de manera sistemática quienes hemos verificado opciones durante la educación pandémica, caótica pandémica, pero también dentro de las opciones y alternativas posibles pospandémicas o de algunas reaperturas escolares. Este derecho a la educación es mucho más trascendente. Y aquí les coloco otras imágenes solo para repensar. ¿Cómo puedo, si asumo que mi cuerpo, que las corporeidades no son una interfaz, no son una máquina como las computadoras, cómo me puedo conectar con el otro? ¿Qué estrategias, actividades, pero sobre todo, qué experiencias puedo generar para conectarme verdaderamente con el otro? Y la conexión no es solo colocar el link, inmediatamente aparece el Zoom y ya aparecemos en pantalla. Estamos hablando de esta conectividad, en el lugar de otro y de la otra, escuchar, de sentir, de preocuparnos por aquel que no asiste a las actividades, a las experiencias, a los encuentros, de preocuparnos por aquel que está presente pero que no participa, y viceversa, por aquel que tiene una verborrea permanente porque está en ese proceso de rivalizar o de competir. Yo quiero hacerles pensar con todas las alternativas y posibilidades tecnológicas y sobre todo con estas alternativas tecnológicas emergentes y diversas que hay, cómo podemos generar la retroalimentación, pero no la retroalimentación la que hace el docente, sino qué estrategia, qué experiencia educativa puede generar para retroalimentarnos entre los pares, entre los compañeros, para poder complementarnos. Yo les pregunto, ¿cuántas opciones de posibilidad? Alguien me decía, Iliana, cuando uno elabora en la educación virtual, retroalimentación, y uno se evalúa un punto si hace una retroalimentación durante su intervención. 2 puntos si hace retroalimentación. Hasta hemos tecnocratizado el número de retroalimentaciones sin que eso implique la conexión con el otro. Que de verdad sumamos, que somos complementarios, que nos necesitamos, que no nos salvamos solas y solas, que necesito del otro y de la otra para aprender, para crecer, para tener plenitud y que también el otro se nutre de mí. Y aquí es importante, además del cómo hacemos la retroalimentación en estos procesos de conectividad, es preguntarnos en la frecuencia. Importa el cómo y también la frecuencia. No es lo mismo cuando hacemos una retroalimentación una vez o cuando podemos hacerlo cultura, hacerlo cotidiano, hacerlo permanente. Yo les pregunto, ¿cómo poder completar el reconocimiento de la legitimación de estas diversidades desde una alternativa, desde otra educación virtual? ¿Cómo lo haremos? Porque si ustedes están esperando que de este lado se abra una máquina y diga un número de recetas para decirle alternativa 1, alternativa 2, estamos equivocados porque yo apuesto a la potencialidad de ustedes en esta posibilidad de recrear y de reimaginar alternativas y yo sé que ustedes están esperando este espacio para preguntar, pero yo quiero dejarles la pregunta, ¿cómo legitimo al otro y a la otra en su diversidad con una alternativa virtual? ¿Cómo puedo hacer para que el otro me sienta, me siente y piense y entienda que puede ser una proyección que nos asemeja como espejo, pero también en el otro me reconozco, me proyecto, pero también en la diversidad del otro reconozco mi propia diversidad? ¿Qué caminos pedagógicos, qué rituales podemos generar? Fíjese que hay una diferencia cuando nosotros planificamos una secuencia didáctica en los niveles educativos presenciales. Tenemos un inicio, tenemos un desarrollo y hacemos un cierre. Por ejemplo, un ritual que yo estoy recomendando mucho en el trabajo de primeras infancias, que es una de los
y de adolescentes, es la incorporación del abrazo afectivo, no el abrazo que hace la maestra y que es casi que como que obligado, que el niño y la niña, el adolescente y el joven se da cuenta que no es real, que no es sincero, que no es desde el ser. Estamos hablando del abrazo que es verdaderamente empático y de sintonía. Uno puede incorporarlo entre la secuencia didáctica de una jornada escolar, porque nosotros no pensamos cómo abrazarnos en un espacio como esto, cómo generar esa sensación de que no estoy solo. La educación en estos momentos genera mucha lejanía, mucha lejanía. La gente tiene sensación de soledad. ¿Cómo puedo contrarrestar esta sensación de soledad que me está generando la educación? Y también, ¿cómo puedo? Y esto sé que es importante para definir la afectividad. Cuando yo etiqueto al otro, cuando yo le coloco techo a su posibilidad, cuando yo no reconozco su ritmo diverso, cuando yo no conozco su propia diversidad, yo no solo lo estoy etiquetando y discriminando y excluyendo, sino que lo estoy indignificando. La educación debe ser una posibilidad dignificadora. La dignidad tiene que ser la ruta pedagógica para que nosotros trabajemos. Cada vez que estén en espacios como estos, vamos a pensar, ¿qué puedo hacer para que nos reconozcamos en nuestra dignidad? ¿Qué nuevas narrativas podemos generar para poder dar una mediación, para poder invitar al otro y a la otra a hacer una experiencia, para poder dar una evaluación, para poder posibilitar o colocar o escribir un desafío en un foro, en cualquier actividad? Entonces, ¿qué narrativas estoy utilizando y cuáles debo transformar para poder generar esta conexión empática? Perdón, Liliana. Ya termino. Ya estamos sobre tiempo, sí, gracias. Sí, entonces la conectividad empática, el derecho a la educación implica un círculo ético y social. ¿Cómo es este círculo? Salir de sí, ¿ok? A un encuentro con el otro y la otra y de las otredades, pero regresamos siendo otro. Es decir, que cuando cerremos esta actividad, y la pregunta es, ¿soy la misma o el mismo que inició esta actividad? Porque si este círculo ético y social se da, significa que debemos cerrar siendo otros y otras. Entonces, este círculo es para poder llegar a la afectividad a través de una resonancia, resonar con el otro, que es intercorporal y transcorporal. Estamos frente a nuevos contextos, frente a una diversidad de juventudes. Ya las juventudes no son las mismas, son nuevas. Eso nos implica que las educaciones también tienen que ser nuevas y diversas. Los educadores y educadores también tenemos que ser nuevos y generar también relacionamientos empáticos sociales que no sean dominadores, sean liberadores, emancipadores y dignificadores y humanizadores de la condición del ser humano. Y con esta frase cierro. La realización transformadora en la educación de las juventudes se potencia con la interacción que promueven los y las docentes de manera crítica, de manera empática y de manera afectual. Y aquí está la posibilidad. No todo está perdido. Tenemos una rosa amarilla como posibilidad en medio de esta aridez y de todas las crisis que estamos viviendo. Siempre piensen, ¿cómo puedo tener o generar entre todos esta siembra y esta cosecha colectiva de flores amarillas en nuestra educación? Ya Muchas con gracias. esto dejo de compartir. Gracias, Liliana. Debo decirle que me sentí bien, feliz por su emotividad, por su calidez. De parte del Centro Agenda Joven, le agradecemos muchísimo. Tenemos espacio únicamente para una intervención que se había asignado pues, anteriormente y es a cargo de Adriana Huertas. Entonces, Adriana tiene la palabra por un máximo de 1 minuto y medio, por favor.
Gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias a Iliana por su presentación. Creo que nos hace pensar un poco fuera de la caja, no decir que la educación es solo sentarnos frente a una computadora, sino en realidad esos procesos de repensar, de crear y sobre todo de construir en conjunto, que eso a veces los que estamos en el lado docente se nos olvida un poco. Entonces, muchísimas gracias por eso. Mi intervención iba más a un comentario con todo lo que nos decía Iliana, y es entender que la educación también tiene que ser de calidad, en donde los profesores también tenemos que repensarnos. Esta pandemia nos hizo ver que tal vez nuestra metodología no era la más adecuada, pero también que tenemos que ir adaptándonos a los procesos de aprendizaje. La pandemia a muchas instituciones públicas y privadas nos dijo, ok, tenemos que darle vuelta a la educación, tenemos que empezar a innovar y tenemos que empezar a llegar a esas personas que no estábamos llegando desde la empatía, desde los espacios seguros, desde las redes de apoyo, que eso es tan importante. Y para terminar la intervención, también entender que estos espacios de comunicación, de educación, perdón, y de construcción no incluye solo a las personas jóvenes, sino a los padres y madres que están ahí día a día haciendo la tarea con los chicos y las chicas, a estos espacios que hemos creado para adultos mayores, para personas jóvenes, para personas con discapacidad, que siempre tienen que ser adaptados y pensados justamente para eso, para que no perdamos el norte de desarrollar afectividad, habilidades blandas, entre otras que son fundamentales y a veces damos por sentado por las habilidades técnicas. Entonces, muchas gracias, Iliana, por ilustrarnos esto. Gracias, Adriana. Una participación más. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta, un comentario? Si no, iríamos cerrando. ¿Alguna persona? Yo solo quiero decir algo al respecto. Muy excelente ponencia. Respecto a la conectividad empática, y es que la verdad con eso del COVID se dio mucho eso. Por ejemplo, acá en Honduras pues hubo lo que fue como 2 huracanes, entonces era donde se miraba la construcción de esas relaciones afectivas, tanto también la inclusión del sentimiento y la empatía por medio de la comunicación y cuestiones que podemos ver que aún a pesar de la distancia, de que no podíamos estar con mucho contacto debido a la pandemia, se daba este tipo de comunicaciones y que sin duda ya en el aspecto pues educativo hay muchos fallos, pero hay que ir como mejorando, de que no solo sea estar frente a una pantalla, sino que transmitir pues ese mismo sentimiento y esas relaciones afectivas. Nada más. Muchas gracias, María José. De nuevo, agradecerle a Iliana por su exposición. Realmente, bueno, de mi parte yo la sentí con mucha fuerza y eso de verdad que me hizo sentir cosas agradables. De este modo estaríamos despidiendo la transmisión por nuestras redes. El tiempo nos gana, como casi siempre. Muchísimas gracias a las 2 expositoras del día de hoy. Yo creo que los temas quedaron clarísimos, nos hacen además reflexionar sobre diferentes situaciones en las que las personas jóvenes nos vemos envueltos. Agradecerles a las personas que nos siguieron por redes, recordarles que el siguiente martes vamos a tener también otras 2 exposiciones y de esta manera pasaríamos a un receso de 10 minutos. Aquí perdón, Nora. Hay una mano levantada de Jeremy. Perdón, es que no la vi. Entonces daríamos la palabra a Jeremy. Iríamos cerrando esta sección para pasar a un receso de 10 minutos y volveríamos a las 6. Adelante, Jeremy. Buenas tardes. No es para hacer una pregunta, pero es para hablar ahorita más tardito con doña Nora. Un tema privado, entonces para eso. De acuerdo, Jeremy. Entonces Nora va a estar ahí atenta a su pregunta. De nuevo, muchísimas gracias. Que pasen buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén. Muchas gracias a Iliana. Muchas gracias a Janet por ser parte del Centro Agenda Joven, de las actividades nuestras. Un abrazo a la distancia y cerramos transmisión y nos vemos en 10 minutos.
Nada más tienen que silenciar y apagar cámaras si quisieran. Gracias y nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias, Ileana. Un abrazo en cercanía, no en distancia, en cercanía. Gracias, querida. Gracias, Ileana. Gracias. Gracias, Janet. Un abrazo.